Bueno, pues la agricultura bajo plástico comenzó en Almería hace 50 años y la principal razón por la que comenzó fue por el viento. Tenemos más de 100 días de viento al año. Cuando los agricultores hablamos de viento, no hablamos de brisa, hablamos de un viento que supera los 40 kilómetros por hora. Entonces, ese viento destrozaba la hortaliza al aire libre. Los agricultores empezaron a proteger con palos de madera, enrejados de alambre y a poner láminas de plástico para proteger a esas plantas. Lo que estaban haciendo, sin darse cuenta, es una casa. Esa casa durante el invierno le permitía a las plantas poder seguir produciendo, y producir hortalizas en pleno invierno siempre es más rentable que en primavera o verano. Entonces, gracias a los invernaderos nos hemos convertido en la despensa de Europa en los meses de invierno. Principalmente las condiciones que tiene Almería son fabulosas para el desarrollo de la agricultura bajo plástico, la agricultura de invernadero. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísimo viento, tenemos más de 3.000 horas de sol al año. Ese sol nos da luz y nos da temperatura, y eso nos hace que podamos hacer unas producciones en nada dependientes de la energía como en el norte de Europa. Nosotros la energía la tenemos de forma natural, es sol y viento. Bueno, pues en mi caso yo soy hija y nieta de agricultores, entonces realmente no es que me moviera algo a dedicar mi vida a la agricultura, es que desde que nací he vivido en medio de la agricultura. Entonces, no, en un momento dado, cuando yo tenía 14 años que terminé el colegio, no pude elegirlo, tuve que dedicarme a la agricultura, pero poco a poco fui aprendiendo a amarla y a respetarla hasta hoy, que bueno, es mi pasión. Bueno, a raíz de llevar muchísimos años cultivando hortalizas bajo plástico, me empecé a dar cuenta de que los agricultores llevamos 20 años, muchos años con el plástico y más de 20 años haciendo una mejora en cuanto a las técnicas de cultivo. Conseguimos unos productos totalmente saludables, pero hemos estado tan preocupados de hacerlo que no nos hemos encargado de externalizarlo y contarlo a la opinión pública, principalmente a nuestros consumidores, tanto españoles como europeos. Y entonces me di cuenta de la necesidad que tenía el sector de los invernaderos de mejorar su imagen y de enseñarle a la gente realmente lo que estábamos haciendo. Y bueno, de ese problema que teníamos de imagen, digamos que hice una oportunidad empresarial, y es montar el tema de turismo de visita a empresas o turismo de invernadero. A lo largo de los 50 años de historia del modelo de invernadero ha habido una evolución, no cabe duda. Esa evolución, ¿en pro de qué ha ido? Pues evidentemente en un principio la situación económica, social y cultural de la provincia de Almería no tenía nada que ver con la de nuestros días. No le puedes pedir a un agricultor al principio que pensara en el paisaje, en conceptos como medio ambiente, sostenibilidad. Era imposible cuando hace 50 años y 40 la única prioridad era simplemente comer, poder comer. Eso ha habido evidentemente y afortunadamente una evolución, y ahora mismo el agricultor piensa evidentemente mantener una rentabilidad, pero también piensa en el tema medioambiental, en qué productos utiliza, en qué residuos genera, en qué pasa con esos residuos, en cuál es el origen de esos inputs. Intentamos seguir avanzando e investigando, no solamente los agricultores, también el propio sector, los centros de investigación, tanto oficiales como privados, para conseguir hacer una optimización del uso de los recursos, el principal recurso, el agua, y luego pues los sustratos y un montón de inputs que utilizamos y que intentamos que sean lo más sostenibles posible. Pues el sector agrícola ayuda muchísimo porque es un sector muy demandante de mano de obra, aunque en esta época que estamos viviendo ha cambiado la cosa porque se han quedado muchísima gente, tanto españoles como extranjeros, sin trabajo, pero durante muchos años había una necesidad de mano de obra en los invernaderos y esa necesidad se cubrió con población inmigrante. Es una agricultura muy familiar, con lo cual esos inmigrantes, la mayoría que están trabajando en fincas, todos los que están trabajando evidentemente tienen sus papeles, tienen su contrato, pero además tienen un contacto de día a día con el agricultor y con la familia agrícola. Eso supone que ayuda muchísimo a esa integración, porque no es solamente estar trabajando 8 horas, es estar 8 horas conviviendo con esa familia, conociendo sus costumbres, el agricultor y su familia también conociendo las costumbres de ellos. Y por supuesto que hay integración, lo que ocurre es que si hay algún hecho negativo, eso es lo que más se vende en los medios de comunicación, pero podríamos decir que el 90 y tantos % de los casos se dan casos de integración, se dan casos de intercambio cultural maravilloso, de enriquecimiento mutuo por ambas partes. Lo que pasa es que, repito, eso mediáticamente se suele vender menos, pero es así. Podemos afirmar que es sostenible ya en el presente y por supuesto en el futuro. Nos mueve realmente actualmente, después de todo lo que hemos conseguido, de aunar ese tándem entre experiencia y incorporación de nuevas tecnologías. Nuestros objetivos presentes y futuros van cara a esa sostenibilidad total, evidentemente económica, básicamente porque somos empresas,
pero por supuesto pensando en el futuro a medio y largo plazo de las generaciones venideras, sostenibilidad medioambiental, por supuesto. En general todo el mundo utiliza control biológico, que es el uso de las herramientas que pone nuestra madre naturaleza a nuestro alcance. O sea, el control biológico es prescindir totalmente de la química, empezar a investigar cómo funciona un ecosistema, los ecosistemas que de forma natural hace nuestra madre naturaleza, y digamos forzarlo, introducirlo dentro de un invernadero. Y cuando empiezas a hacerlo y lleva unos años, te das cuenta de que la naturaleza lleva años estando ahí, solo esperando a que nosotros la investiguemos y la imitemos. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Aquí en el invernadero tenemos dos ejemplos. Una es que las plantas no están puestas en la tierra, sino que están en contenedores. Esos contenedores dentro tienen pelo de coco, que es una fibra natural y que permite a las raíces desarrollarse, con la ventaja de que cuando se riega toda el agua que sobra se recoge y después se reutiliza. Eso es importantísimo en Almería porque tenemos muchos problemas de agua. Y luego, bueno, pues otro ejemplo de la sostenibilidad presente y futura de nuestra agricultura es el sobrecito que tengo en la mano, un sobrecito que compramos cada uno con 500 arañas. Son arañas muy pequeñas y son depredadoras de huevos y de larvas de las plagas. Gracias a ellas y a otros insectos que complementamos en los cultivos hemos prescindido totalmente del uso de químicos. Son arañas que utilizan la planta como casa para vivir. Su alimento no es la planta, su alimento son los insectos plagas, como la mosca blanca o el trigo. Entonces, digamos, haciendo ese ecosistema, introduciendo en el invernadero, comprando insectos carnívoros que se comen a los herbívoros, que en este caso son las plagas. Es el mayor ejemplo en Almería de cómo sacamos unos alimentos totalmente saludables y sostenibles en presente y en futuro.